Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. Unconvention Rehuman continúa desde el Teatro Minuto de Dios, en el barrio Minuto de Dios precisamente, y nosotros acá desde este escenario continuo, este espacio maravilloso, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Estamos hablando de temas de educación definitivamente, pero de educación ya aplicado quizá a no solo a proyectos, sino también a procesos de emprendimiento, a procesos donde la educación cada vez pasa más la factura, Jorge Mario, y se trata de estas quizás aceleradoras de proyectos, de estas impulsoras, que con su conocimiento, con su experticia y con su generosidad también, logran que los sueños se moldeen. Sí, varias empresas en Colombia se han fundado de esa manera, algunas de ellas, piense usted por ejemplo en medios de comunicación como Pulso, que es un medio de comunicación bastante consultado en nuestro país, proviene de una aceleradora de proyectos del grupo Valoren. Eso nos lo explicaron en alguna oportunidad en una visita que hicimos, y así cualquier otra cantidad de emprendimientos de gran orden hoy en Colombia que han surgido de ese tipo de metodologías. Vamos a hablar con una consultora, empresa, no sé todavía, ya nos lo va a contar Marta Asunzao, a qué se dedica Dream Shaper, ¿cierto? Dream Shaper. Dream Shaper. La moldeadora de sueños, de alguna forma. Exactamente. Marta, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Uniminuto. Vale, no, gracias a ustedes por la invitación. Entonces es justo lo que estaban comentando. Trabajo en Dream Shaper, que es una startup, una iTech, o sea, enfocada en educación y tecnología. Y justo empezó con ayudar en un momento de una gran crisis en Portugal, pero hoy en día ya estamos globalmente, pero de ayudar la gente a seguir adelante con sus sueños. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mucho a través del emprendimiento y educación. Y entonces Dream Shaper nació de un sueño de ayudar personas a seguir adelante con sus sueños y con sus ideas de negocio. Y hoy en día estamos mucho en colegios y en universidades ayudando a los equipos académicos a poner en práctica metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos o en retos. Adelante, Néstor. Aquí surge algo muy interesante y de lo que nos dice Marta, tiene que ver con convertir en esas crisis en oportunidades. A por tu crisis lo llamamos aquí en Uniminuto Radio, que a partir de esa reflexión que nos implica el momento de poder resolver la crisis, quedan unos aprendizajes increíbles que no solo nos evitan cometer el mismo error a futuro, sino también prevenirlo, compartirlo, sistematizarlo, afrontarlo y estar siempre preparados para una situación como esta. Nos habla de esa crisis de 2011, 2008, 2011, de Lehman Brothers, de todo este descalabro en bolsas y que determinó una crisis fuerte tanto en América como en Europa, y que ustedes pues con su talento lograron decir, bueno, casi que resurgir desde las cenizas. Hablemos de ese proceso que a veces no solo demanda conocimiento, recursos, voluntad, sino también una necesidad de seguir adelante, y ese empuje que ustedes quizá le dieron. Sí, el talento no era nuestro, el talento fue de la gente, ¿sí? Pero en realidad las personas que empezaron Dream Shaper, nuestros fundadores, era gente que trabajaban en sus empresas, y en ese momento de gran desempleo, sobre todo en Portugal, llegando a los 17%, pensaron, bueno, ¿cómo podemos ayudar de alguna manera a los portugueses a seguir adelante? Y la verdad, negocios y emprendimiento es siempre una buena oportunidad. Y entonces en ese momento empezaron a hablar y a ver en el mundo profesores que ya trabajaban mucho en un aprendizaje basado en proyecto. Y entonces nos juntamos con algunos profesores de Stanford que ya trabajaban mucho el aprendizaje basado en proyecto, y fue ahí que surgió una ruta, en este caso inicialmente de emprendimiento, donde cualquier persona en cualquier sitio de Portugal, pero bueno, Portugal también no es así tan grande, pero cualquier persona y teniendo o no educación, pudiese hacer una ruta de emprendimiento, validar su idea de negocio, su pitch, etcétera, etcétera. Y entonces creamos una ruta y desarrollamos un software que es la herramienta Dream Shaper, muy basada en una ruta inicialmente de emprendimiento, donde cualquier persona puede seguir un conjunto de pasos y validar su idea.
Hicimos esto de una manera muy, muy humilde, pero la verdad es que empezamos a tener miles de postulaciones y en 2 años fue uno de los mayores concursos de emprendimiento en Europa. Entonces fue ahí que los fundadores vieron que había una oportunidad de no solamente hacer esto como enfocado en emprendimiento, pero ¿por qué no llevar también esto a colegios y universidades y a potencializar todo el proceso de enseñanza? Y entonces fue un poco de ahí que nace el sueño de Dream Shepherd de una educación con más impacto y más hacia la práctica. ¿Cómo funciona esto con los centros de educación? ¿Cómo es ese relacionamiento que se da? ¿Se da con estudiantes? ¿Se da con los profesores? Cuéntanos un poquito de la minucia de eso ya aplicado a los modelos de educación. En este caso, en el de Colombia, por ejemplo, que estamos aquí en Virtual Educa y con Uniminuto. Vale, súper. Entonces, nosotros cuando hablamos con institutos educativos, siempre hablamos con la área académica, ¿vale? Entonces, con quien trabajamos y con quien lidamos y manejamos es siempre con la rectoría académica. ¿Y por qué? Muchas veces me dicen, pero si es tecnología, entonces habla con mi director de tecnología. Bueno, el director de tecnología no siente tanto la dolor de la necesidad de la experiencia de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, por eso es que sí, la tecnología en el camino, cuando después se implementa Dream Shepherd, yo siempre voy a tener contacto con el equipo de tecnología, pero en un primer momento no es el área de tecnología que yo me siento, pero sí con el rector o vicerrector académico que tienen las necesidades de cómo mejoramos la experiencia de aprendizaje de mis estudiantes, cómo en mi currículo voy a poner componentes más de proyecto, voy a poner componentes más de proyectos reales o voy a poner proyectos con conexión con el mercado laboral. Entonces, siempre cuando entramos en instituciones educativas, nuestro punto de contacto son siempre las áreas académicas porque son las áreas que sienten esa necesidad de mejora de experiencia de aprendizaje. Y hoy en día, tú tienes cada vez más en las instituciones de educación quizás una primera preocupación fue tener contenido, ¿cierto? Pero hoy en día tener contenido no es, el contenido hoy en día es una commodity, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si tú quieres saber mucho de una cosa, tú puedes ir a Platzi, a Coursera, a YouTube, lo que sea. Entonces, cada vez más el propósito también de las instituciones educativas es, con este contenido y con mi conocimiento como docente, cómo poner esto en práctica y agregar valor a la experiencia de aprendizaje. Entonces, teniendo contenido y teniendo tecnología como plataformas en las universidades, la tercera ola que viene en los institutos de educación es qué experiencia de aprendizaje estamos dando a nuestros estudiantes. Entonces, es justo ahí donde Dream Shepherd entra, cómo ayudar a los equipos académicos no solamente también a pensar en la innovación curricular de sus currículos, teniendo en mente el aprendizaje basado en proyecto, como de hecho no solamente una componente más de consultoría, como tú comentaste, pero también después la implementación. Y cómo esa implementación es básicamente o no tienen contenido y pueden utilizar algunas rutas que nosotros tenemos como emprendimiento, o no, Marta, yo tengo este contenido específico, pero quiero trasladarlo para una experiencia más de proyecto, más de paso a paso, más conectada con el mundo real. Dale, entonces también hacemos. Entonces, más que de la teoría, también vamos a la implementación y a la práctica. Okay. ¿Qué han podido detectar? ¿Qué particularmente, no sé si Latinoamérica o en el caso puntual de Colombia, que han podido identificar de eso que necesita esta generación que está precisamente pasando por el proceso educativo y las generaciones que ya vienen también? Sí, yo siento que cada vez más, y también teniendo 3 niños, 3 hijos, y que solamente de una generación la educación cambió un montón, la resiliencia aún más. Entonces yo creo que cada vez más la generación que sigue y que va siguiendo están buscando cada vez más en las instituciones de educación. Obviamente tú tienes la educación obligatoria, pero después
están buscando cada vez más una educación de propósito y con valor agregado. Entonces, yo con este conocimiento, ¿cómo yo voy a poner en práctica? ¿Vale? Entonces, obviamente que vamos a siempre a tener carreras más teóricas, pero muchas de ellas quizás podrían potencializar todo su proceso de aprendizaje si tuvieran una conexión mucho mayor con el mercado laboral y con la comunidad a su alrededor. Entonces, yo veo que es una generación muy distinta de la nuestra, que está buscando cada vez más cosas más prácticas y conectadas con el mundo real. Entonces, ahí venimos nosotros como quizás un aliado en esa búsqueda de esta generación. En términos de cómo encuentro, bueno, yo trabajo para toda Latinoamérica habla hispana, y ustedes saben mejor que yo que cada país es bien distinto. Totalmente. Entonces no podemos comparar Colombia con Chile o Argentina, excluyendo Brasil. Esto es solamente a hablar de países habla hispanos. Pero lo que se ve en general es que hay sí unas ganas de vicerrectorías académicas a poner en marcha cada vez más y tener esa preocupación por la experiencia de aprendizaje, pero también que hay una burocracia muy, muy grande y una incertidumbre muy grande también en algunos países. Estoy hablando de cosas más prácticas como presupuesto. Y entonces, por un lado, tú tienes una generación que necesita, por el otro lado, tienes universidades o colegios que quieren hacer, pero hay una burocracia muy grande y una instabilidad también política y económica de algunos países. Entonces, es siempre aquí un poco un trade-off que tenemos. Es bastante, ¿cómo decirlo?, particular la situación en cada uno de los países, ¿cierto? Contexto, sí. Sí, pero al final todo se traduce en dinero. Sí, o sea, también hay o sea, hay talento, hay ganas. Aunque también en la rigidez quizá de reformular, por ejemplo, todo un currículo, ¿no? Sí, y ahora iba a hablar de una cosa que de nuestra experiencia, y mismo hablando de Brasil, que quizás tiene una innovación curricular un poco más desarrollada que algunos países acá en Latinoamérica, habla hispana, y mismo comparando quizás con Portugal y España. Pero uno de nuestros principales desafíos es la resistencia docente. Al cambio. Sí. Hay una resistencia al cambio. Sí, entonces, o sea, te hablé un poco del problema macro, pero indo a las instituciones hay una resistencia muy grande. Y entonces, de nuestra experiencia, muchas veces encontramos estudiantes, porque hacemos siempre unas encuestas y métricas, súper satisfechos porque lograron estar mucho más autónomos, pero también mucho más guiados, a trabajar también colaborativamente de una manera mucho mejor que antes, a ver cómo este valor agregado de la materia, ves en términos de gestión académica también mucho más satisfechos porque logran ver el seguimiento de una manera mucho mejor, con métricas y todo, pero hay aquí un factor que es los docentes. Entonces, a nosotros a veces es muy frustrante porque tú tienes estudiantes que son, o sea, lo que nosotros queremos impactar, súper satisfechos, la gestión académica súper satisfecha porque tiene una gestión mucho, mucho mayor, pero después aquí los docentes que son el punto esencial y fulcral donde nosotros, obviamente los docentes hacen parte de nuestro proceso cuando entramos en las instituciones de educación, capacitamos, o sea, muchas veces, pero a veces cuando el docente no quiere utilizar una herramienta que al demás al final le va a ayudar un montón. Total. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande. Entonces yo creo que hablando aquí de universidades, las universidades que logran seguir adelante con eso y quizás de alguna manera también evangelizar internamente la importancia de esto, o sea, creo que es así, siguen adelante y un poco poniendo también de parte o intentando minimizar toda la componente burocrática que hay cuando hay más un proveedor de tecnología en el instituto. Ok, pues Marta, realmente
revelador lo que nos dices, sobre todo en términos de esa resistencia, ¿no? Cuando realmente el docente es el gran aliado y el gran acompañante y lo vemos como el que acompaña el proceso, ¿no? Y que a veces pone la resistencia, también es una interpelación muy fuerte y en estos días de Unconventional Rehuman, me olvida el nombre, y confundo los términos. Es complejo el nombre. Es no convencional. El docente resulta en el medio, pero como un actor fundamental, pero a veces se siente apático, se quiere quizá marginar él mismo porque dice, bueno, eso ya no me compete mucho, yo ya sé lo que sé, y eso a veces esa resistencia también es un proceso quizá como de... Es también a veces la soberbia del docente. De sabérselas todas, sí, eso también. Sí, pero yo creo que yo entiendo y justo hoy en la charla hablaba que hay una sobrecarga hoy en día muy grande de los docentes que tienen que saber de todo, que hay al revés de tener 20 estudiantes hoy en día tiene 50, o sea, yo sé que hay una sobrecarga aún mayor para los docentes, pero yo creo que la tecnología puede también ayudar al docente, entonces, facilitar los procesos. Claro. Entonces, yo creo que aquí es también ver la tecnología como un aliado y no como un enemigo. Una amenaza, sí. Y entonces yo creo que ahí también está también el desafío. Es para todos el desafío. Y en estos tiempos de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, cada vez cobra más relevancia, no sé si actualizarse o quizá tener esa... apertura y humildad de por qué nunca dejar de aprender y nunca dejar de ser parte del proceso educativo, tenga uno la edad que tenga y la experiencia que tenga. Pues Marta, ¿vas a decir algo ahí? No, solamente iba aquí a añadir un punto que es que los docentes, o sea, estamos en un contexto muy distinto, tenemos una generación muy distinta y lo que vemos mundialmente, no es solamente en Latinoamérica, no solamente hay una cuestión de población, o sea que cada vez más vamos a tener menos jóvenes en el mundo, pero también que las tasas de deserción hoy en día son altas. Son muy, muy altas. Y nosotros vemos y tenemos casos de éxito que solamente cambiando una materia más práctica, dando más autonomía, pero con propósito al estudiante, las tasas incrementan un montón. Obviamente que en Latinoamérica la deserción no es solamente una componente de experiencia de aprendizaje, hay también temas socioeconómicos muy, muy importantes, pero nosotros tenemos casos y vemos eso, que de un semestre al otro podemos incrementar un montón la retención. Entonces yo creo que el docente sé que hay resistencia, pero es también si nada cambia, no voy a tener estudiantes de los próximos años. Entonces yo creo que aquí también es una reflexión para los docentes de por qué tanta resistencia al cambio. Pues Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Los micrófonos, cuando quieras pasar por Uniminuto Radio, la emisora de la universidad, siempre estarán abiertos para ti. Si necesitas comentarle algo a tus audiencias también en el mundo de la internet, aquí están los micrófonos de esta estación de radio. Vale, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones de verdad por todo lo que hacen. Pues gracias a ustedes y seguimos en esta apuesta de Uniminuto Virtual Educa y Uniminuto Radio de esta cobertura del Unconventional Rehuman. Unconventional Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.